sesión. Y en esta última sesión vamos a ver quiénes somos nosotros, cómo podemos seguir ganando la batalla y sobre todo las antimañas del enemigo. En toda esta trayectoria, en todo este viaje, hemos aprendido cómo el enemigo nos ataca, cómo el enemigo nos usa. También hemos aprendido cuál es la cobertura del Señor. También hemos aprendido que los jóvenes, los niños, las esposas pueden resistir al enemigo. Pero sobre todo también hemos aprendido que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es la autoridad espiritual, pero que el hombre y la mujer también pueden resistir juntamente. Pero a pesar de todo esto, en esta trayectoria que hemos estado corriendo, hemos estado caminando, hay algo que no me gustó, que también hemos aprendido, que la mujer tiene un grado intelectual más grande que el hombre, que la mujer tiene una sapiencia más grande que el hombre. Si quieren pueden obviar eso, hagan de cuenta que ustedes no lo escucharon, ni que lo leyeron, ni que lo vieron. Sigan así mejor. También hemos aprendido que comer tamales es bueno para la salud. Hemos aprendido eso. Ganando la batalla con oración. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Sabían ustedes que nosotros estamos en el equipo ganador, en el equipo vencedor, y que muchas veces actuamos como que estamos en el equipo perdedor? ¿Sabían ustedes que ustedes están del lado del santo, que ustedes no están del lado malo, que están del lado del santo, el luchador, no de los que ganan, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? Logan menciona su experiencia viendo el desfile de las rosas cada año en su tiempo de juventud. ¿Por qué quise poner esto? Aquí, en el libro que nosotros estamos estudiando. Disculpen. El libro que nosotros estamos estudiando, que acabamos de hoy, Recuperando el terreno perdido, de Jim Logan. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo y de leerlo en familia o solo, como ustedes deseen, se los recomiendo. Va a ser de bendiciones para su vida y le aseguro que le va a bendecir hasta los ruedos de los pantalones y los ruedos de la falda. Es de bendiciones este libro. ¿Por qué quise poner esto aquí? Por esta palabra, perspectiva de Dios. Cómo Dios mira las cosas, cómo nosotros vemos las cosas. Logan menciona que en su tiempo de juventud, él estaba en un desfile de rosa en Pasadena, California, y que todos los años, 1 de enero, ellos hacen ese desfile, y él en su juventud iba a ver ese desfile. Y de repente el desfile se paró, ya no había más carrozas, ya no había más personas que estaban desfilando, y él y su amigo pensaban que se había acabado el desfile. Pero los que estaban en la casa, que estaban mirando el desfile por televisión, ellos sabían que una carroza se había averiado y que por eso no podían seguir caminando. Pero él y sus amigos, no sabían eso. De manera que el que andaba en el helicóptero, el que andaba mirando todo desde abajo, tenía una perspectiva más grande que ellos dos. Para ellos el desfile se había acabado. Pero para las personas que estaban en su casa, que estaban mirando el desfile, tenían una expectativa más grande que la de Logan. Entonces, ellos sabían que había un problema, pero ellos, los que estaban ahí, los presentes, pensaban que el desfile se había acabado. Muchas veces, lo que Logan nos quiere decir es lo siguiente, que la perspectiva de nosotros es limitada, pero la perspectiva de Dios es más grande que la perspectiva de nosotros. No recuerdo si es Isaías o es Jeremías, creo que es Isaías, que dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. De manera que cuando nosotros pensamos que ya todo se acabó, Dios dice, no, todavía no se ha acabado. Cuando nosotros pensamos que ya no hay una solución, no hay una salida, no, sí hay una salida. Porque la perspectiva de Dios siempre es más grande que la perspectiva de nosotros. Como nosotros vemos las cosas, nosotros nada más la vemos hasta acá. Dios mira un poquito más para allá.
Por ejemplo, sabiduría. Esa es la capacidad de ver la vida como Dios la ve. Es el poder de estar de acuerdo con Dios. Es muy interesante que precisamente la palabra confesar significa estar de acuerdo. Al confesar los pecados, le decimos a Dios que estamos de acuerdo con Él. Por eso dice que si nosotros nos acercamos confiando que le vamos a creer, que si nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Inmediatamente nosotros confesamos el pecado. En otra palabra, nosotros no nos humillamos delante de Dios, nosotros estamos declarando la soberanía, estamos declarando el poderío de Dios sobre nuestra vida y nosotros le estamos diciendo, estamos de acuerdo con tu voluntad. O como diría aquel célebre, ilustre pastor Patricio, ya no quiero caminar. Pongo un límite hasta aquí. He decidido ya que tú eres el que va a tomar la rienda. Eso hacemos nosotros cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos humillamos delante de Él. Con respecto a nuestra propia maldad, es un reconocimiento de que la perspectiva de Dios es superior a la nuestra, pero además es adaptar el concepto de Dios a nuestra vida para hacerlo nuestro. ¿Cómo hacemos el concepto de Dios nuestro? Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros llegamos a sus pies y cuando nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? Ya, todo lo que yo hice, todo lo que yo pude lograr o todo lo que yo he podido lograr, no sirve de nada si tú no estás aquí. Mi sabiduría no es nada comparada con la tuya. El predicador Salomón fue el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Y Salomón dijo que era vanidad de vanidad, pero sobre todo Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final sus caminos son de muerte. Y que no nos hagamos sabios en nuestra propia sabiduría, porque eso es muerte. Porque cuando nosotros nos creemos sabios, nos creemos que somos más importantes que el otro. Creemos que nosotros, vamos a decirlo así, somos lo mejor del mundo. Pero él sabía que muchas veces la sabiduría de nosotros acarrea muerte y vida y muerte eterna, perdón. Dios quiere que operemos en su sabiduría. Mientras no entendamos la posición de privilegio y poder que son nuestros en Cristo, seremos candidatos a la derrota en la guerra espiritual. Y me pregunto yo, y le pregunto a ustedes a la misma vez, ¿hemos comprendido cuál es nuestra posición espiritual en Cristo Jesús? O para entenderlo o para decirlo de otra manera, podríamos decir, ¿cuánto de lo que estamos aquí tenemos un documento de identidad? Tenemos una licencia, tenemos un pasaporte, algo que lo certifique, que como usted se llama, que la persona que usted, algo que delante de las autoridades, delante del gobierno, certifique que usted es esa persona que usted dice quién es. Ustedes tienen un pasaporte, tienen una cédula, dicen en mi país, tienen un socio que diga Natanael Paulino José Pérez de los Pérez Serán, allá en el libro de Génesis. Y la autoridad lo conocen, dice, bueno, sí, es la persona que dice que no está suplantando, no es un usurpador. La palabra usurpador me recuerda a la novela de la usurpadora. No es un usurpador, sí, es esa persona. Entonces, decimos lo siguiente, en el mundo espiritual, ustedes tienen un pasaporte, en el mundo espiritual, ustedes tienen una acta de nacimiento que garantice que usted es esa persona que es, o simple y llanamente estamos usurpando un puesto. Porque si nosotros no sabemos cuál es nuestro lugar de privilegio en Cristo Jesús, no sirve de nada.
porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios. Pero más que eso, nosotros sabemos cuál es el lugar que nos corresponde espiritualmente. En la trayectoria que hemos estado hablando aquí, hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes que Satanás no puede hacer nada si no toma el lugar que nos corresponde a nosotros. De manera que para Satanás hacer algo en mi vida, hacer algo en mi familia, él tiene que usarme a mí para tomar ese lugar espiritual, ese asiento espiritual donde yo me encuentro. O sea, que si yo no le doy la oportunidad de él entrar en mi vida, él no puede entrar. Satanás simple y llanamente es un enemigo que lo que nos da, vamos a decirlo así, influencia o consejo para que nosotros hagamos o no hagamos. Pero la pregunta que nosotros podríamos decir es, si en el mundo espiritual yo tengo una identidad, o si en el mundo espiritual a mí me conocen. Porque este camino que hemos estado transcurriendo, nos hemos dado cuenta que la guerra espiritual, que ganar la batalla con oración, no es simple y llanamente llegar a la iglesia, sentarme, tomarme un cafecito, comerme un pancito o venir porque me siento bien. Es más para allá. Ganar la batalla con oración, ganar el conflicto espiritual, no se trata de cuatro paredes, de venir un domingo o de conectarme un miércoles a la oración, sino es diario, constante, día tras día. Siempre recuerdo a aquella niña que le preguntó a su padre que si uno podría vivir en santidad, y el padre, como todo lo sabía, le dijo, no, eso es imposible, la única persona que pudo vivir en santidad se llama Jesucristo. Le dijo a la niña, bueno, quizás uno puede vivir una semana. No, uno puede vivir una semana, eso es imposible. Bueno, pero quizás uno puede vivir un día en santidad. El padre pensó, dijo, no, es que es imposible, uno no puede vivir un día en santidad. Y entonces la niña le dijo, pero quizás uno puede vivir una hora en santidad. Le dije, lo que pasa es que te pasan muchos pensamientos malos por la cabeza, no puede vivir en santidad. Y ya la niña, como no podía todo lo que el padre le reputaba, le decía que no, que uno no podía vivir en santidad, la niña le dijo, ¿y yo puedo vivir un segundo en santidad? Y el padre pensó, dijo, bueno, sí, un segundo se puede vivir en santidad. Entonces ella le dijo, bueno, yo voy a vivir un segundo en santidad, y ese segundo se va a convertir en un minuto, ese minuto en una hora, esa hora en un día, ese día en semana, esa semana en mes, así sucesivamente. O sea, para apartarse del pecado se puede vivir en santidad, siempre y cuando estamos bajo la cobertura de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo nos dirige y tenemos el lugar de privilegio que Dios nos ha dado y que no se lo otorgamos, que no se lo entregamos al enemigo. ¿Por qué necesitamos de la sabiduría de Dios? Necesitamos de la sabiduría de Dios para comprender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben quiénes son en Cristo? Bueno, se lo acabo de decir ahora mismo, que ustedes son real sacerdocio. Ya no le vamos a dar más café luego de este día porque el café le está haciendo daño. Recordemos nuevamente, Satanás es un enemigo derrotado, es un león rugiente, pero no tiene acceso a nosotros más allá de lo que Dios le permite. ¿Sabían eso ustedes? Ustedes han escuchado de un hombre temeroso de Dios, un hombre que era valeroso, un hombre que era perfecto en su camino, llamado Job. Ustedes sabían que Satanás no pudo hacer nada, que todo lo que Satanás logró hacer sobre la vida de Job fue Dios que se lo permitió. Entonces, si Dios se lo permitió a Satanás, imagínese la vida de usted, imagínese la vida de mí. Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. O sea, que nosotros estamos en el lado vencedor. Nosotros estamos en el lado victorioso. Nosotros tenemos que tener bien claro eso, que Satanás es un enemigo derrotado. Cuando Satanás venga a acusar, nosotros tenemos que recordarle el futuro de Satanás. ¿Cuál es el futuro de Satanás? Un futuro derrotado. O sea, ese es el único futuro de Satanás. Derrota y derrota. ¿Cuál es el futuro de nosotros? De victoria en victoria. Tenemos que tener bien claro eso. Tiene acceso a nosotros como espíritu de influencia solamente.
sea, nosotros no estamos obligados a pecar. Ahora, nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a impulsarnos hacia el pecado. Siempre nos va a impulsar a apartarnos de Dios. Pero solamente Satanás es un espíritu de influencia. Satanás no le va a poner un cuchillo, una espada aquí en la garganta. No tiene que hacer, no, solamente influir en la vida o por malos pensamientos. Hemos dicho aquí que solamente hay 3 clases de pensamientos que vienen a la vida del ser humano. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos 3 clases de pensamientos? Está el pensamiento mío, está el pensamiento de Dios y están los pensamientos dañinos que son de Satanás, que viene a nuestra vida. Ustedes pueden estar, alabaré, y por ahí viene un pensamiento. Recuerda lo que hiciste en tal lugar, en tal hora. Siempre van a venir esos malos pensamientos de placer, esos pensamientos que van a recordar cómo nosotros disfrutamos el pecado. Pero recuerden, o mejor dicho, esos pensamientos no nos van a decir las consecuencias, solamente nos van a traer el placer. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que recordemos las consecuencias, solamente él quiere que recordemos el placer. Porque mientras hay placer, está todo bien, no voy a pensar en nada malo, en las consecuencias, etc. Pero cuando nosotros empezamos a recordar esas cosas que hicimos, que nos alejan de Dios y incitan el placer, incitan lo que nosotros disfrutamos, entonces siempre nos va a alejar de Dios. Pero cuando vengan esos malos pensamientos, como dijimos aquí, van a venir, no estamos exceptos a que no vengan a nuestra vida. Pero hay algo que podemos decir: gracias, Señor, porque nos sacaste de ese lugar. Gracias, Señor, porque esos pensamientos que están llegando ahora a mi vida me recuerdan cómo yo estaba viviendo mi vida desenfrenada y cómo yo estaba viviendo mi vida lejos de ti. O sea, le podemos decir eso. ¿Quiénes somos en Cristo? Efesios 1:15 al 23. Dice lo siguiente: usted es un hijo o una hija de Dios. La sabiduría de Dios produce un entendimiento en nosotros acerca de quién es Dios. Como hijo o hija de Dios, su llamado es llegar a conocer a su Padre. Tiene acceso al poder de Dios. Pablo utiliza mucho superlativo para hablar del poder de Dios. Logan lo expresa, me gusta, de esta forma: no ponga límite a mi poder, no me encajone, observen lo que puedo hacer. Es como Pablo habla y como Logan nos lo traduce a nosotros, porque muchas veces nosotros obviamos la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios solamente puede llegar hasta aquí. ¿Cómo así, brother? Sí, es que Dios no puede hacer eso porque Dios es Dios y Dios no puede dar ese paso más para allá. Entonces estamos encajonando el poder de Dios. Entonces Dios no es Dios. Si Dios no puede resolver mi problema, si Dios no puede hacer que mi vida cambie, entonces yo lo estoy encajonando. Ahora, hay que poner un alto ahí. Este no es el evangelio de la prosperidad. Dios es soberano sobre todas las cosas, pero Dios no está sujeto a que Él haga o haya lo que Él quiera hacer, lo que yo quiera hacer en mi vida. O sea, Dios no es un esclavo celestial mío que está a la disposición o está ahí cada vez que yo lo necesite. O sea, si me viene una enfermedad, doy gloria a Dios. Si no hay una enfermedad, también doy gloria a Dios. De manera que la soberanía de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero yo no puedo encajonar a Dios simple y llanamente porque Dios no obre a mi favor. Porque estamos hablando de Job. Job dice que una mujer bien inteligente, una mujer que tenía todas las cosas. ¿Y por qué hablamos de la mujer? Porque la mujer tiene los sentimientos más débiles que el hombre. Muchas veces para el hombre llorar necesita 3, 4 horas, la mujer solamente necesita 1 minuto y está llorando. Y la mujer de Job se le acerca y le dice: bueno, tú tenías riqueza, tú tenías posesiones, tú tenías un respeto, tú tenías
lo que es que todo el mundo decía que tú estabas prosperado, porque en aquel entonces las personas que tenían riqueza eran una persona bendecida. Entonces Dios permitió que te quitaran todo eso. No, Dios no permitió. Dios te quitó todo eso. Tú todavía mantienes tu integridad hacia Dios. Maldice al Dios que tú sirves y muérete en paz. O sea, la desesperación. Porque ella solamente conocía a un Dios de prosperidad. Ella solamente conocía a un Dios que le bendecía, que le daba todas las cosas. Y es muy fácil bendecir a Dios cuando yo tengo trabajo, cuando yo tengo salud, cuando yo estoy en mi lugar de confort. Es muy fácil. Pero ella solamente conocía a un esclavo celestial. Y Dios no es un esclavo celestial. Dios es algo más que eso. Sobre todas las cosas, Dios es soberano. Sobre todas las cosas, Nabucodonosor se para firme. Y en el libro de Daniel, en su capítulo 4, dice: no hay quien detenga tu mano en el ejército de los cielos o en el ejército de la tierra y te pregunte, ¿qué haces? Pero muchas veces nosotros encajonamos a Dios y lo ponemos a nuestra disposición. Entonces tenemos una fe acondicionada a lo que Dios puede hacer en mi vida. Y la fe que yo tengo de Dios no tiene que ser una fe lo que dependa o lo que Dios pueda hacer en mi vida. Cuando yo digo que yo soy un siervo de Dios, yo estoy diciendo, yo soy un esclavo de Dios. Pero cuando dicen, no, si tú dices que tú eres un esclavo de Dios, tú dices, no, porque estamos en el país de la libertad, estamos en el país donde todo el mundo marcha, protesta y después preguntan, ¿por qué yo estoy marchando? Bueno, porque había un grupo marchando y yo me entré ahí en el grupo y estoy marchando, pero yo no sé por qué yo estoy protestando. Porque aquí todo el mundo tiene derecho a la palabra, todo el mundo tiene derecho. Pero Dios es soberano y Él hace según como Él quiere, en tu vida y en mi vida. De manera que mi fe no tiene que depender de lo que Dios haga. Si Dios hace, le alabo. Si Dios no hace como quiera, yo le alabo porque yo soy un siervo de Él. Es lo que nos está diciendo aquí. No encajonemos el poder de Dios, no encajonemos el límite de Dios en tu vida o en mi vida. ¿Qué cantidad de poder está a nuestra disposición? Ustedes saben qué clase de poder tienen ustedes y tengo yo, pero también nosotros nos preguntaríamos, si yo tengo ese poder, ¿por qué ese poder no se manifiesta en mi vida? O porque si yo tengo ese poder, yo le digo a la montaña, muévete, y la montaña no se mueve. O no, mejor dicho, brother, pero si yo tengo todo ese poder, ¿por qué yo digo que el equipo de América gane? ¿Cómo se llama el equipo tuyo, brother? El de Dallas, el de fútbol americano. ¿Por qué los Cowboys nunca ganan si yo tengo ese poder? Entonces, ¿por qué si yo tengo un poder limitado en Dios, por qué los hijos míos no cambian? ¿Por qué si tengo un poder limitado en Dios, por qué ando batallando tanto con este problema y sigo? Está a nuestra disposición, tanto como el que se manifestó en la resurrección de Jesús. Empezamos hablando la expectativa, cómo Dios nos ve a nosotros y cómo nosotros nos vemos. La gran mayoría de veces, la expectativa de nosotros, nuestra visión, es carnal, porque nosotros nada más vemos hasta donde los ojos nos dejan ver. Pablo dice que de lo que no se ve, se hizo lo que se ve. O sea, que el mundo espiritual es más palpable que el mundo que nosotros estamos viendo. Lo que sucede a nosotros es que nosotros solamente pensamos terrenalmente la gran mayoría de veces, y por eso el poder de Cristo no se manifiesta en nuestra vida. En efecto, para el poder de Cristo manifestarse en nuestra vida, nosotros tenemos que ser espiritual. Pero ser espiritual no se trata de hoy sí y mañana no, sino constante, diario, día tras día. ¿Qué diferente impresión es esta? Es esa idea de tener que aguantar los ataques del enemigo, apretando los dientes, aferrándose de un pelo
a la vida. Este ejemplo que él pone acá, lo que está diciendo, aunque no haya una esperanza, tenemos que aferrarnos al poder de la resurrección de Cristo Jesús. El mensaje que yo le traigo aquí, el mensaje que ustedes escuchan en la radio, el mensaje que ustedes escuchan en la internet, en la televisión, si el principal propósito del evangelio que le predican a ustedes no es la resurrección de Cristo Jesús, entonces está mal. Porque todo el centro del evangelio es la resurrección de Jesucristo. Que Jesucristo resucitó. Ese es el centro del evangelio. No que Dios me va a dar, no que yo voy a sembrar a Dios, no que Dios puede hacer. El centro, el mensaje principal es que la resurrección de Cristo es viva y eficaz, hoy, mañana y siempre. Ese es el propósito, y Pablo lo dice también en el libro de Romanos. Pablo menciona que Jesús se sentó en los lugares celestiales a la diestra de Dios. ¿Qué implica que se haya sentado a la diestra de Dios, a la diestra en los lugares celestiales? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que Jesús se haya sentado en los lugares celestiales? Que es santo, que es el Hijo, y que si Él está sentado en los lugares celestiales, yo también estoy sentado juntamente con Cristo a través de la resurrección de Cristo Jesús, porque su sangre me limpia de todo pecado. Porque su sangre me limpió y me sigue limpiando. Porque la sangre de Cristo, cada vez que yo tenga el deseo de entrar al lugar santísimo con Cristo Jesús, yo voy a poder entrar gracias al sacrificio que Cristo hizo allá en aquel lugar llamado Gólgota. En aquel lugar donde Cristo se hizo maldito por usted y por mí. Por la sangre de Cristo yo estoy sentado juntamente con Cristo en todos los lugares celestiales. Yo no sé si eso te causó algo, pero si yo hubiese estado sentado, yo hubiese dado un aplauso, porque Cristo se sentó juntamente en los lugares celestiales y yo estoy sentado con Él también. O sea, que no es simple y llanamente que Cristo está sentado en una silla cualquiera. Es que Él me dio ese privilegio mediante su sangre. Y yo también estoy sentado juntamente con Él. La conquista ya se ha hecho. Jesús está entronado sobre todo y sobre todos. Apocalipsis dice que el único digno de abrir el libro de la vida era Cristo. Y que lo adoraban en el cielo, lo adoraban debajo del cielo, lo adoraban en la tierra. Y que todo fue hecho por Él y para Él. O sea, del Cristo que te estoy hablando, del Cristo que está en la Biblia mía, no es un Cristo que tiene que estar sujetado a mis deseos o que tiene que estar sujetado a mis anhelos. Es un Cristo que está resucitado y es un Cristo que hizo todo y que todo está hecho para Él. El cuadro es de una victoria absoluta, completa en Cristo Jesús. Y para el lado perdedor, una derrota absoluta, completa. O sea, Satanás está derrotado. Aunque él quiera venir a influir en mi vida, simple, llanamente, le recuerdo a Satanás el futuro de él. Un futuro perdedor. Cristo ha puesto su pie sobre la garganta de sus enemigos. Una figura del grado de derrota total del enemigo. Todo lo que yo pise, dice la Biblia, que será mío en el nombre de Cristo. Pero está hablando espiritualmente. No está hablando que si usted va a la torre de Tron allá en Nueva York y usted la pise, va a ser usted. No está hablando de eso. Estaba hablando espiritual, ¿eh? Sí, porque ya lo conozco a todos. Si usted está en Cristo, usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y por lo tanto, el enemigo de Cristo también se encuentra bajo sus pies.
¿Había pensado en eso? Que Satanás está bajo los pies de nosotros. Vale, que no había pensado eso, porque es que los problemas vienen tanto a mi vida que me olvido. Tengo una situación muy apremiante en mi vida, que mis hijos están muy desobedientes, que en mi trabajo, que en mis luchas internamente, que en mi capítulo. No había pensado eso, pero para eso estamos aquí, para darnos ánimo cada uno. Si usted se cae, yo lo levanto. Si yo me caigo, usted me levanta. O sea, para echarnos la mano y para darte una palmadita. Vamos, yo confío en ti. No para estar criticando. Estamos aquí para crecer espiritualmente. Porque si pertenecemos a un equipo ganador y si pertenecemos a una organización espiritual, es para crecer espiritualmente. No un club social como muchas personas piensan. Yo voy a tal lugar porque no. Es algo espiritual. Y hasta que nosotros no podamos comprender que yo estoy en un lugar espiritual privilegiado en Cristo Jesús, mi vida no va a seguir igual. Pero si yo no puedo comprender eso, mi vida siempre va a seguir igual. Voy hoy, mañana no voy. Hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia. Bueno, la leo hoy y duro 3 o 4 meses sin leer en la Biblia. O solamente abro la Biblia en el Salmo 91 o el Salmo 23. No levanten la mano, por favor. Ahora bien, el hecho de estar en el lado vencedor no quiere decir que la batalla es fácil. La victoria es nuestra primogenitura. Y la libertad y libertarse es una cosa, pero mantenerse libre es algo. ¿Saben qué queremos decir con eso? Levanten la mano todos los que están en el lado vencedor. Todos, lo de allá atrás no están en el lado vencedor. Voy a hablar con este grupo que está en el lado vencedor. Lo de allá atrás vinieron al aula equivocada. Voy a hablar. La primogenitura es de nosotros. En otras palabras lo decimos así. Dios le prometió al pueblo de Israel que Canaán iba a ser de él y que él le iba a entregar a Canaán. Pero Canaán no iba a ser de ellos hasta que ellos no conquisten la tierra. O sea, que ellos tenían que luchar por la tierra. O sea, que es algo mantenerse en victoria. La victoria de nosotros es nuestra primogenitura, pero mientras yo esté aquí en la tierra, yo voy a tener lucha, yo voy a tener pruebas. Pero Cristo dice que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz cada día, seguir y seguirle a Él, mirándole a Él. ¿Por qué? Porque yo tengo la victoria, pero porque yo tengo la victoria, eso no quiere decir que yo estoy excepto a los dardos del enemigo que puedan venir a mi vida. El predicador dice que un suceso le pasa a uno como a otro. Porque yo sea hijo de Dios no quiere decir que yo no muera trágicamente, que yo no muera en un accidente, que yo no muera en un accidente aéreo, que yo no muera de una bala. No quiere decir nada de eso. Porque estamos aquí en la tierra y puede pasar una cosa como puede pasar la otra. Eso dice la Biblia. Ahora, yo lo que tengo que mantener mi fe puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Van a venir vientos. Van a venir tempestad, pero aquel que yo he confiado, aquel que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Él está en la barca y Él tiene el poder absoluto para pararse y decirle al mal que calle y al viento que enmudezca. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza que tenemos en Cristo Jesús. La parte difícil es andar en victoria. Alguien quien entendió su posición de victoria y vivió de acuerdo a ella fue John Patton, misionero entre una tribu, pero una tribu que se comía a la gente. Oye, una tribu que se comía hasta los huesos, no solamente de que la masa, que hacían carnitas, hasta los huesos se comían. Y era un misionero que predicaba la palabra de Dios. Logan menciona cómo le leía la biografía de Patton a su hijo.
Y me fascina mucho esto, porque Logan mencionaba y Logan le leía, vamos a decirlo así, una historia, pero una historia real, a su hijo pequeñito. Y el hijo le decía, wow, qué maravilloso, cómo Dios protegía a este misionero, cómo Dios protegía a sus hijos, cómo Dios protegía que este hombre predicaba, llevaba el evangelio ante personas que comían personas, que se comían hasta los huesos, ¿no? Unos taquitos del pastor, se lo comía, pero Dios protegía. Pero ¿qué dice 2 de Timoteo? Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Subrayen eso ahí, celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de nuestros grandes problemas es nuestra mente, nuestra perspectiva, que nosotros obviamos que nosotros no somos de la tierra, que nosotros somos de un reino celestial. Y ese es el gran problema, cuando nosotros confundimos eso, cuando nosotros obviamos que nosotros no somos de la tierra, que nosotros somos visitantes aquí en la tierra. Un amigo mío diría, yo soy extraterrestre porque yo no pertenezco aquí en la tierra. Sí existen los extraterrestres. Y es que nosotros somos seres celestiales, seres espirituales. En Timoteo dice, la palabra obra lleva la idea de ataque. Algunas versiones se traducen en el Señor me librará de todo ataque malo. Esa es la promesa de victoria espiritual para todo hombre y mujer que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener esto claro como doctrina? Porque lo que creemos determina lo que hacemos. Hubo un hombre que muchas veces dicen, bueno, que este hombre era un hombre muy tosco, muy bruto, muy fuerte, que era Pedro. Pero cuando iban a entregar a Jesús, que Pedro fue al lugar donde estaban maltratando, donde estaba preso, él no pudo esconderse. Las personas dijeron, hey, tú eres uno de ellos. No, yo no soy de esa gente. Usted es uno de ellos. ¿Por qué le decían eso a Pedro? Porque es que Pedro no podía esconder que él era un seguidor de Cristo, porque él era diferente a las otras personas. Él quizás caminaba como Cristo le había enseñado. Jesús encontró a Pedro y a su hermano en el lugar, no se ríen, en el lugar que tenía peor olor de todo Israel, en la puerta de los peces. Habían 12 puertas y en esa puerta ahí vendían todos los pescados, todos los peces. Imagínense ustedes en una pescadería, ¿a qué olerían? Y ahí encontraron a Pedro y Jesús lo llamó. Y desde entonces Pedro se convirtió en un fiel seguidor de Cristo. Y ya él no era un pecador, sino que era un seguidor de Cristo. Y él estaba influenciado como Cristo, como los otros. Entonces le dicen, hey, tú eres un seguidor de Cristo. No, yo no conozco a ese hombre. Pero que hasta hablando tú parece que tú eres un seguidor de ese hombre. Hasta caminando. Mira, tú usas hasta las mismas ropas que usaban ellos. Porque cuando tú eres hijo de Dios, tú no necesitas levantar la mano en el centro de San Antonio y decir, hey, yo soy cristiano. No, las personas saben cuando tú eres cristiano. Porque el testimonio da ejemplo, el testimonio representa lo que es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, las personas tienen temor de decir una mala palabra de nosotros. Y no estoy hablando de que usen tal ropa, de que usen tal... No estoy hablando nada de eso. Estoy hablando del testimonio del Espíritu Santo en mi vida. Porque Jesús dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son los frutos de nosotros? ¿Que estamos siguiendo a Cristo o no estamos siguiendo a Cristo? Dice, veamos otro pasaje que habla de la derrota del enemigo en Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, él perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremendo esto. Pablo nos dice que Jesús trató con tres cosas importantes en su muerte en la cruz. La primera dos fueron nuestros pecados, en el versículo 14. Nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados, lo que quiere decir que no podíamos hacer nada al respecto. Pero Jesús nos dio vida, nos hizo revivir al perdonar nuestro pecado. Entonces se quitó la sentencia de muerte que colgaba sobre nosotros y fue puesto sobre Jesús. ¿Sabían eso ustedes? Que a nosotros nos tocaba la muerte. La acta de los decretos es el reconocimiento de la deuda escrito por la mano del deudor. Jesús canceló la deuda, pagando por completo el precio. La tercera victoria que Cristo consiguió se encuentra en el versículo 15. Cristo derrotó el poder demoníaco sobre cada uno de nosotros. Cristo lo limpió, y más que lo limpió, nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales. No debemos jugar con el pecado. O somos o no somos, pero no vivamos con un pie aquí y otro pie allá, porque muchas veces nosotros vivimos así. Muchas veces nosotros vivimos aquí, salto allá. Entonces tenemos que estar aquí o estar allá. Una estrategia que usa frecuentemente con los creyentes es el activismo religioso. Estamos tan ocupados en entender la obra del Señor que desatendemos al Señor de la obra. Cuando somos muy religiosos, cuando nos apartamos de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar la forma de que nosotros nos alejemos día tras día de Cristo Jesús. Cristo de una vez y por todas nos limpió por su sangre en la cruz del Calvario. Y el hecho de que Cristo llevara la cruz se hizo maldito por cada uno de nosotros. Y cuando esa persona estaban condenados a muerte, cuando esa persona llevaban la cruz caminando, todo el mundo sabía que era un maldito, que era un delincuente, que era una persona, una escoria, y que la acta de muerte estaba firmada a favor de esa persona. Pero Cristo en su amor y en su misericordia nos quitó a nosotros de ese lugar y se puso Él y nos dio vida juntamente con Cristo en la cruz del Calvario.